Gracias por seguir junto a nosotros en República. En esta segunda parte lo vamos a dedicar a hablar un poco de la transparencia y el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y es un gusto para mí recibir a dos de sus comisionados. Es un gusto para mí recibir a René Cárcamo, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, y también está conmigo Herminia Funes, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Buenos días, un gusto recibirles. Bienvenida, Herminia, qué gusto. ¿Qué tal? Siempre es un gusto poder estar en este espacio. Muy amable, gracias por tomar la invitación, René. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y siempre agradecido por la invitación que nos hace. Gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana, y si les parece iniciamos un poco con esto, René, una lectura un poco más general del trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública. Ya vamos a mencionar, como antes de entrar al aire platicábamos, los avances que se ha dado en el acceso a la información pública y también un evento que tendrá el Instituto de Acceso a la Información, pero en este momento si hacemos una lectura del año 2018 en el balance del acceso a la información pública y el trabajo del Instituto, ¿cuáles son aquellos aspectos que hay que destacar o resaltar para la audiencia? Bueno, buenos días a la audiencia. De verdad, para el Instituto ha sido un año donde se ha mantenido el posicionamiento logrado. Han habido realmente avances en el tema de la transparencia. Cada día creo que también se empodera más la ciudadanía del ejercicio de este derecho, y sobre todo también cada vez hay mayores avances en cuanto a que las instituciones del Estado entran en esa etapa de conciencia en cuanto a que la información en realidad le pertenece a la ciudadanía y no a la administración pública. En ese sentido, creo que esos pasos son importantes. Incluso en el tema de elección de funcionarios de segundo grado, sí, se ha hecho, digamos, los esfuerzos para que las personas y en sí la sociedad civil también tenga una participación en cuanto a la evaluación de candidatos, y creo que eso abre precisamente la puerta para transparentar y que los candidatos que lleguen o se nombren, pues obviamente cumplan con los requisitos no solo legales, sino la idoneidad para el cargo. Ahora, un aspecto que también vale la pena mencionarlo en términos amplios, Herminia, es el rol del Instituto de Acceso a la Información Pública a través de sus tareas y lo que ha permitido en el conocimiento de casos de la lucha contra la corrupción, pero también con prácticas a nivel del Estado. Es decir, cómo desde el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública se ha contribuido a la lucha contra la corrupción, a la lucha contra las prácticas que afectan a la administración pública, y que ha sido el esfuerzo significativo de este instituto. Bueno, yo creo que es importante señalar en un primer momento que luchar contra la corrupción debe ser entendido o debe ser visto como algo que no tiene colores políticos. Es decir, si realmente hay como esa preocupación o el querer hacerle frente a esta temática, en primer lugar hay que quitarse el tema de las banderas políticas. El trabajo del instituto, ¿por qué ha sido importante? Porque a través del acceso a la información las personas pueden conocer cómo se están administrando, ¿verdad?, las diferentes instituciones del Estado, y esto le permite a la ciudadanía exigir que los funcionarios hagan bien su trabajo. Cuando se dice que el país es pobre, que no hay dinero, yo creo que eso no es cierto, porque está demostrado, y con todos los casos de corrupción que se están enfrentando en este momento y que en el pasado los hubo, pero que lamentablemente no se tiene ante la justicia o tras las rejas a estos funcionarios, ha quedado demostrado que dinero sí tiene y sí ha tenido el país. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la corrupción ha rondado, y la ciudadanía, las personas lo veían como algo normal y nadie decía y nadie hacía nada. Entonces la corrupción debe combatirse no cuando afecta a un sector o a otro, o cuando la comete un partido o cuando la comete otro. La corrupción debe combatirse desde su raíz, y es importante a través del acceso a la información pública que se conozca que para que haya un corrupto debe haber un corruptor, y que el combate debe ser frontal. El acceso a la información, un ejemplo claro, el conocer las declaraciones patrimoniales de los funcionarios al inicio, al cese de sus funciones, y lo más importante, el cruce de la información que se puede hacer para determinar los capitales con los que termina un funcionario, eso ha sido determinante y fue un fallo del instituto. Entonces, a usted eso le dice, ha sido posible a través de la Ley de Acceso a la Información Pública
el que ahora conozcamos cuáles son los capitales de los funcionarios. Todavía falta mucho que hacer, por supuesto que sí, pero la ciudadanía ha empezado a tener este rol protagónico haciendo uso de este derecho que al mismo tiempo le habilita otros derechos. Aparece un aspecto aquí, me gustaría escucharle sobre esto, Herminia, y luego escuchar a René sobre ello, es el Instituto de Acceso a la Información ciertamente ha brindado resoluciones, fallos que a diferentes instituciones del Estado, pero en algunos casos hay instituciones que apelan o lo llevan a otras instancias y se dilata este proceso. Cuando ustedes hacen un diagnóstico de este tipo de situaciones es ¿qué pasa con la implementación de estas resoluciones y los fallos? Sobre todo algunos que fueron significativos en el financiamiento de los partidos políticos, por ejemplo, que fue uno de estos casos, pero también en otras áreas en donde ustedes consideran que instituciones del Estado deben de acatar la resolución y el fallo del instituto, pero buscan mecanismos ya sea legales porque se los permite el marco jurídico o en otros casos dilatar para brindar esta información. Esto también cómo puede afectar a la transparencia, a la Contraloría y al ejercicio del trabajo de las instituciones del Estado. Justamente era lo que el instituto señalaba desde cuando iniciamos funciones y era la interpretación auténtica que hubiésemos querido se hiciera del artículo 101 de la ley. ¿Por qué? Para nosotros, como pleno del instituto, el artículo 101 nos llevaba a que los particulares podían acudir ante la sala de lo contencioso administrativo si no estaban de acuerdo con una resolución. Pero en la práctica, ¿qué es lo que se ha tenido? Han acudido los entes obligados que ante un fallo del instituto no han querido brindar la información. Y entonces la sala admitió y entonces fueron muchos los casos que se acumularon. Afortunadamente, dentro de los primeros fallos de la sala, hubo uno que fue contra la Asamblea Legislativa y terminó dándonos la razón. Hubo otro fallo también, el Ministerio de la Defensa Nacional se había amparado ante la Sala de lo Contencioso y también se nos ha dado la razón. Pero por principio nosotros creíamos este artículo debía tener otra interpretación y no habérsele permitido a los entes el que se ampararan. Por ejemplo, algunos casos en los que se pedía el uso que tuvo una institución, se pedían facturas por algunos consumos que se habían hecho. Eso me va a llevar a que como institución me ampare ante la sala de lo contencioso administrativo y los casos están ahí. Entonces al final esto habla de cómo las instituciones se han sentido incómodas ante la ley, se sienten incómodas ante los fallos del instituto y qué es lo que algunos han hecho, tratar de descalificar las resoluciones que se han emitido. Creo que se han sentado precedentes importantes en los que se ha podido conocer información que antes era impensable el que hubiéramos tenido acceso a este tipo de información. Por ejemplo, conocer sobre destrucción de armas, qué se ha hecho, cuáles han sido los procedimientos. Esto es importante si tomamos en cuenta muchas variables, entre estas el tema de la corrupción dentro de la entidad castrense o la misma situación de violencia que se vive en el país y el destino que se le da a este tipo de armamento. A través de peticiones de información se ha pedido este tipo de información. Entonces yo creo que el no cumplimiento de los fallos del instituto habla mucho de las instituciones y de la preocupación que manifiestan de manera pública que tienen ante el tema de la corrupción. Debo hacer una pausa, pero al regresar, comisionado Cárcamo, me gustaría que hablemos un poco del saldo, un poco de los datos que tiene el instituto sobre los casos, sobre las resoluciones y cuáles son aquellas instituciones del Estado que también deben, que son más demandadas y que ustedes le han dado seguimiento a los casos y establecen resoluciones. Una pausa, volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. En esta segunda parte del programa del jueves 6 de diciembre estamos hablando con los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, René Cárcamo y Herminia Funes, del trabajo de esta institución, y hablemos un poco, comisionado Cárcamo, un poco sobre el tema del saldo que tiene el instituto. Cuando me refiero al saldo es los casos y las resoluciones que lleva en el transcurso del tiempo y sobre todo cuáles son aquellas instituciones del Estado mismo que han sido más demandadas o denunciadas ante el Instituto de Acceso a la Información Pública. Si nos puede mencionar un poco esos datos en términos generales. Sí, bueno, en términos generales lo que podemos
visualizar es que conforme han pasado los años desde el inicio de funciones del instituto, los casos se han visto con un incremento cada año. Esto es importante porque entonces nos da la muestra que la ciudadanía cada día, pues obviamente se está empoderando del ejercicio de este derecho. Así tenemos, por ejemplo, que en el año 2013, solo para hacer un parangón con respecto a los casos, tuvimos 1.563 casos, tomando en cuenta desde el año 2013 al año 2018, lo cual nos refleja que, haciendo la comparación, 2013 tuvieron 75 casos en apelación y para el 2018 son 248. Si hacemos, digamos, la sumatoria conforme a los años que han transcurrido en cuanto a apelaciones, acceso a datos personales, las denuncias, las faltas de respuesta, los casos de oficio que ha abierto el instituto, tenemos un total de 2.571 casos, en los cuales, como mencionaba usted, las instituciones que hemos tenido, de acuerdo al último informe que dimos también dentro de la memoria de labores, que comprende hasta septiembre de 2018, sí. Tenemos al Banco Central de Reserva con 17 casos, a la Asamblea Legislativa con 14, la Dirección General de Centros Penales con 14, la PNC con 13, la Corte Suprema de Justicia con 13, el Ministerio de Salud con 11, la Universidad de El Salvador con 8, al igual que el Ministerio de Educación, y con 7 tenemos al Ministerio de Hacienda, a la Municipalidad de Huachapán, y el Tribunal Supremo Electoral. Esos, digamos, son, digamos, como los casos que se han tenido. Ahora bien, hay que tomar en cuenta un punto importante. También para el instituto, dentro de la ley de acceso, comprende el tema de la protección de datos personales. Sí. Y también, en ese sentido, los casos resueltos, también dentro del mismo periodo de este año, tenemos 135 casos, en los cuales 122 se refiere a apelaciones de datos personales y 13 casos se han referido a sancionatorios. ¿Quiénes aparecen acá? Aparece la Dirección de Centros Penales, la Policía Nacional Civil, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Ministerio de Salud y la Procuraduría General de la República, como los casos que hemos tenido durante, repito, periodo del año pasado hasta septiembre de este año. Bueno, hay una mención muy relevante que hace el comisionado Cárcamo, comisionado Funes, es un poco de aquellas instituciones. Me llama un poco la atención el caso del Banco Central de Reserva en particular, aunque hay otras menciones, y aquí hay combinaciones según algunas demandas o denuncias que han interpuesto ciudadanos, periodistas, las personas que utilizan la ley de acceso a la información. ¿Qué pasa con estas instituciones? Y también hace la mención de la alcaldía de Ahuachapán. En esto, en términos generales, ¿qué podemos identificar con estos casos de estas instituciones del Estado en donde el pleno de los comisionados ve aspectos que hay que mejorar, hay que trabajar o donde hay que poner el dedo en el renglón? Sí, quizá cuando hacemos esta mención de instituciones lo podemos ver en dos líneas. Sí. Uno es a las instituciones a las que más información se les pide, sí, por ejemplo. Y si se apela ante el instituto es porque la respuesta o no se brindó o no estuvo conforme, el ciudadano o la ciudadana apelante acude ante el instituto, hubo denegatoria o no se le dio trámite a la solicitud. Y no necesariamente que la información, luego que el instituto lo haya ordenado, no se le haya entregado al ciudadano o a la ciudadana que hizo la petición. Sí, nosotros tenemos identificadas instituciones que son las que menos quieren darle cumplimiento a la ley. Instituciones que están haciendo interpretaciones, por ejemplo, niegan información citando reservas que en el tiempo no se confirman. Es decir, esta información no le aplica a una reserva o, por ejemplo, se dice es una información confidencial, pero a ver, la ley nos dice que usted puede hacer una versión pública de esa información que se está solicitando. O hay algunas otras que no dan siquiera trámite a la solicitud que se ha interpuesto. Con el caso de las alcaldías tenemos a Huachapán, que ha sido un caso emblemático, donde la resistencia a brindar información ha sido reiterada, a pesar de que se tiene un oficial de información sumamente preparado y sumamente comprometido con el tema de transparencia y acceso a la información. ¿Qué pasa? Los encargados de brindar la información no la facilitan, entonces al final los oficiales no pueden hacer entrega de esta, y esto se repite en muchas instituciones. Tenemos muchas alcaldías identificadas, por ejemplo, en nuestro más reciente informe que se presentó del monitoreo que se hace de los entes,
de manera puntual con las municipalidades, hubo 7 que tuvieron 0 nivel de cumplimiento. Es decir, no publican información oficiosa, tampoco han hecho nada en el tema de la gestión documental y archivo. Entonces usted puede ver una serie de entes obligados que simplemente no quieren cumplir con lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Ha hecho una mención muy significativa, comisionada, y es, ustedes con la valoración que hacen de su investigación, diagnóstico y el monitoreo que hacen de todas las instituciones del Estado, han identificado en algunas en concreto, como menciona el caso de la Alcaldía de Huachapán, patrones sistemáticos del bloqueo, obstaculización de acceso a la información pública, donde dicen ustedes, aquí no solo es un asunto de una información que no estaba, se lleva al instituto, se resuelve, la organización o institución brinda la información y el caso está resuelto, sino que ustedes ven que hay un patrón sistemático y algo está pasando en instituciones, ya sea del órgano ejecutivo, otras instituciones del Estado o de gobiernos locales. ¿Cuáles son esos? En el tema de las municipalidades, el patrón que se puede visualizar es, en un primer momento, no entregar las actas. O sea, y usted lo puede ver en muchas municipalidades, y las actas, la ley establece que es información pública oficiosa, es decir, tendría que estar a disposición de todas las personas, incluso sin que medie una petición. No están entregando las actas, y lo más curioso todavía es que quienes han acudido en su mayoría a apelar ante el instituto han sido miembros del consejo a quienes no se les ha permitido tener acceso a las actas. Entonces, eso habla muy mal de una municipalidad, ¿verdad? Y ha habido algunas otras instituciones donde también se levantan actas, donde la entrega de estas no ha sido fácil. Siempre hay denegatoria y se argumenta reserva de estas o el tema de la confidencialidad. En estos casos de las actas, sobre todo, creo que se pueden hacer diferentes lecturas. Por ejemplo, ¿qué contienen las actas que no quieren que sean de conocimiento público? Entonces se pueden pensar muchas cosas para no estar haciendo objeciones o pensando lo que no es. Las instituciones deberían tener claro que el transparentar lo que están haciendo le facilita, ¿verdad?, el que no se dé este tipo de interpretaciones que pueden estar alejadas de la realidad o muy cercanas a lo que la gente está pensando. Entonces sí, en las alcaldías el común denominador es el tema de la no entrega de las actas del Consejo. Hay como mucha resistencia a querer entregarlas. Muy bien, debo de hacer una pausa. Al regresar, si les parece, hablemos, comisionados, sobre el proceso de elección de los nuevos comisionados que asumirían en el Instituto de Acceso a la Información Pública, cómo va este proceso de elección y un poco el llamado a las instituciones involucradas para desarrollar o presentar sus perfiles. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros. Último bloque de esta segunda parte de República, que hablamos con los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, René Cárcamo y Herminia Funes. Vamos a hablar un poco sobre el proceso de elección de nuevas personas que llegarían a conformar el Instituto de Acceso a la Información Pública, nuevos comisionados. Ya nos van a comentar un poco cómo va este proceso, pero antes aprovecho y leo un tuit que nos ha llegado a través de nuestras redes sociales de Paul Steiner, y dice: el siguiente paso para el Instituto de Acceso a la Información Pública es no solo poder solicitar información de los procesos, sino también el razonamiento de funcionarios públicos en sus decisiones, y así poder identificar tráficos de influencias y la injerencia de poderes fácticos. Son algunos de los comentarios que uno de los comentarios que nos ha llegado a través de nuestras redes sociales, comisionado Cárcamo. Y así aprovecho un poco para hablar sobre esto. Es también el instituto cómo puede observar los razonamientos o las respuestas que dan sus titulares cuando hay denegatoria para brindar información, a pesar de que el Instituto de Acceso a la Información Pública, a través de resoluciones, sentencias o fallos, emite directamente que se tiene que brindar esta información. Y hay razonamientos lógicos, no los hay, no están amparados en el marco legal, o simple y sencillamente es como tratar de bloquear que se conozca esta información. En efecto, de hecho el instituto ha considerado que luego de 7 años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública ha llegado el momento de hablar de reformas. De hecho, se está trabajando con OEA a nivel de Iberoamérica sobre una ley modelo 2.0 que pretende, en efecto, establecer estándares donde hay avances en cuanto a este tema. Ya se habla precisamente un marco más amplio en cuanto a partidos políticos, en cuanto a asociaciones y también en cuanto a decisiones de los funcionarios, porque aquí no solo implica el uso de
bienes públicos, sino también el hecho de que en el ejercicio del cargo las decisiones deben estar claramente fundamentadas y razonadas por parte del funcionario. En ese sentido, ya estamos, digamos, como en la etapa final de ese proceso de creación de estas reformas, como repito, a nivel de OEA, y esperamos realmente el próximo año, estar presentando, digamos, los estándares que se han trabajado a efecto de que hayan iniciativas de ley de reformas con respecto a la ley de acceso. Aprovechando un poco el comentario que traíamos del bloque anterior, comisionado Cárcamo, y la postura que nos daba la comisionada Funes, un poco los patrones, ella mencionaba ya uno muy concreto en el caso de los gobiernos locales, que no brindaban las actas y generaba la discusión, ¿por qué no se brindan las actas? ¿Qué tipo de decisiones se toman ahí? Y es muy importante que se conozca, no solo para la gente de esa localidad, también a nivel nacional, pero ven también algunos patrones, o por todas las investigaciones que hacen, por todos los casos que ustedes conocen, ven patrones también en otras instituciones del Estado, en el órgano ejecutivo, en la Asamblea Legislativa o en el órgano judicial. Sí, yo creo que uno de los temas también a considerar es el papel que juega el oficial de información, sobre todo porque de repente se ve obstaculizado por sus mismas unidades administrativas, y hay que tomar en cuenta, por lo que hablábamos al principio, de que debe haber una conciencia de parte, empezando el titular de la institución, y debe haber un compromiso con un principio rector de la Ley de Acceso a la Información Pública, que es de máxima publicidad. En ese sentido, consideramos que el fortalecimiento de ese papel que juega el oficial de información al interior de las instituciones, pues debe verse en efecto fortalecido. Nosotros vimos la particularidad que muchas veces, y de todos es conocido que en otros casos es igual, que a veces los cambios, digamos a nivel de alcaldías, los cambios de gobierno, los cambios de partido en cuanto a las alcaldías municipales, a veces afecta precisamente la labor porque ya son otras, digamos, otro tipo de visión y comienzan, digamos, a ponerle obstáculos más claros al oficial de información, etcétera. Entonces yo creo que siempre se habla de la necesidad de fortalecer las instituciones que están al servicio de la ciudadanía. Ahora hablemos un poco del proceso de elección de comisionados, 3 nuevos comisionados que asumirían, esperamos, en febrero del próximo año. Entonces, ¿cómo va este proceso de elección, comisionada Funes? Entiendo que son, me comentaban ustedes fuera del aire, 3 áreas, sindicatos, periodistas y profesionales. ¿Cómo va este proceso en este momento? Porque luego llegarán pues las ternas o las propuestas al presidente de la República y él tendrá que hacer la elección en función de estas ternas que vienen de estos procesos electorales. Por supuesto, ya Casa Presidencial, que es el encargado de girar instrucciones a cada una de las instituciones que deben convocar, ¿verdad?, para que las diferentes asociaciones postulen candidatos, se hizo en los tiempos. Se giró por parte del Ministerio de Trabajo, se ha hecho el llamado para el sector de sindicatos, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia convocó al sector de la prensa y el Ministerio de Gobernación, entiendo, para el sector de profesionales. Acá es clave en este proceso de elección porque nosotros como instituto sí estamos a la expectativa de que los nombramientos se hagan en plazo. Para nosotros culminar nuestro periodo en febrero 23. Esto pasa necesariamente porque cada uno de los sectores que va a participar, usted ya lo señalaba, presente a sus candidatos y que estos cumplan con todos los requisitos. Hay que hacer peticiones a las diferentes instituciones donde le entregan las solvencias. Entonces, todo eso debe hacerse con los tiempos. Entiendo, en el caso de los periodistas, no sé si aplica para todos, ya el 18 de este mes estaría finalizando el tema de las inscripciones. Es clave que se convoque a las personas que reúnan el perfil, que tengan la idoneidad, a efecto que cuando se hagan las votaciones se vote por las mejores propuestas que se han presentado. Es clave también que las asociaciones o los sindicatos, el sector de profesionales, se pongan de acuerdo para presentar una terna. Si no se logran estos consensos, si no hay acuerdos, vamos a tener el proceso dilatado y no se va a poder hacer la elección. Y yo creo que no es a eso a lo que hay que apostarle. Por eso desde el instituto, en algunas conversaciones informales que hemos tenido con algunos sectores, se les ha dicho, deben ustedes de manera responsable hacer las mejores propuestas y ponerse de acuerdo sin presiones, porque no debe estar presionando ninguno de los sectores, moviéndose plata para financiar a uno u otro candidato,
queriendo desprestigiar a unos, potenciando a otros. Debe hacerse cada uno de los sectores involucrados de manera seria, de manera responsable. ¿Qué es lo que se quiere? Que lleguen comisionados que quieran hacer un trabajo, darle continuidad a lo que se ha hecho y apostarle al tema de la transparencia, y no que se llegue obedeciéndole a un sector que lo haya puesto. Yo creo que eso sería lo peor y lo que no se desea para el instituto. Es clave que se hagan las mejores propuestas y que la documentación se presente en los tiempos. Si esto no pasa así, las fechas pueden alargarse. Hoy por hoy, el sector de las universidades ha declarado desierta la quinta convocatoria que se ha hecho para elegir a un comisionado suplente del sector de universidades. Entonces es fácil preguntarse, ¿es que no hay interés por parte de la academia en nombrar a un comisionado suplente? Entonces han pasado muchísimos meses ya y no han logrado completar ternas. Entonces vamos a estar con la falta de este comisionado suplente propuesto por las universidades. Y al final, cuando se hace crítica, lectura de la realidad, criticamos tanto, cuestionamos tanto, y entonces ¿dónde están los aportes que estos sectores deberían estar haciendo? Y para mí sí es crucial que nosotros estemos terminando los 3 comisionados que vamos a cerrar periodo, que el 23 de febrero estemos diciendo hemos culminado un periodo y que todo esté nombrado en tiempo. Clave que las asociaciones reúnan al personal idóneo y presenten toda la documentación a efecto de que no vaya a haber luego impugnaciones ante la Corte, etcétera. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado, comisionada Funes, comisionado Cárcamo, ha sido un gusto. Le vamos a llevar la pista al trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública y nos podemos encontrar próximamente para hacer balances de instituciones en concreto y cuáles son los retos también que se asumen de dicha institución. Gracias por haberme acompañado. Gracias a usted por el espacio. Muy amable, gracias también. Muchísimas gracias y buen día. Gracias a ustedes por haberme acompañado. Nos vemos mañana, 6:30 en República.